Hello, and thank you for joining us for this World Council of Credit Unions virtual event, Muchas also known gracias as por National unirse a Credit este Union Consejo Advocacy, Global Building de Bridges la for Unión Financial Cooperativas de Inclusion. Ahorro y I'm Greg Newman, Crédito, Director of Communications for World desarrollando Council. puentes para la Before we get inclusión started, please financiera. take a moment to click the Antes de iniciar, interpretation por button favor, at the bottom of solicitamos your que screen ingresen a and la choose opción your de language, interpretación en la English parte or inferior de Spanish. su Make pantalla y sure you can eligen el hear idioma all de of su today's preferencia, presentations inglés o el in your español, y así preferred escuchar language. todas las Tu mete presentaciones del un día de momento hoy para en estar su en idioma interpretación y preferido. elija su idioma, inglés o español, para asegurarse de que puede escuchar esta reunión en su idioma preferido. Today's virtual event explores the dynamic El relationship evento between virtual del día global de hoy and explica national la advocacy relación efforts in the dinámica credit entre union los movement, esfuerzos examining how globales these y nacionales complementary en lo que se approaches refiere strengthen al financial movimiento de cooperation cooperativos de ahorro y worldwide. crédito This session will y el also offer financiamiento de practical cooperativas insights from credit alrededor del union leaders mundo. seeking to También la strengthen their intención es advocacy referir impact y through fortalecer el impacto strategic de la alignment of global incidencia a través principles del with alineamiento national estratégico y principios implementation globales strategies. con Our estrategias de panelists for implementación today's nacional. webinar include David Nuestros Malone, panelistas del día de CEO of hoy the incluyen Irish a League David of Credit Melón, Unions, quien Paul preside Andrews, World la Council Liga Vice President Irlandesa de International Cooperativos de Ahorro y Advocacy, Crédito, and Paul Aaron Andrews, O'Hearn, vicepresidente World de Council International Advocacy International WOCO, Advocacy y and Aaron O'Hearn Regulatory de Council. la They sección will del Consejo discuss Regulatorio y de successful Incidencia strategies for Internacional de aligning WOCO, quien international principles compartirá with local estrategias exitosas implementation, para share examples alinear of los principios de successful efforts, implementación and local, identify comprar ejemplos opportunities de for creating more exitosos cohesive esfuerzos y advocacy también de esta manera frameworks. acciones If para any poder questions come desarrollar into your mind as we're marcos discussing de these subjects incidencia today, cohesivos. use the Cualquier Q&A button temática, at the por bottom favor, of your si screen. desea You referir can type preguntas o them in there. comentarios, I'll utilicen ask la sección David, de Paul, preguntas and y Aaron your respuestas en la parte questions inferior at de the su end of our pantalla discussion. y al final And referiremos just a las reminder, if you preguntas. like today's session, you can view it Como later tonight on recordatorio, la sesión television. del You can día do de it hoy, on si our la YouTube desean ver más channel. That's at tarde, pueden realizarla en nuestro canal de YouTube, youtube.com/woku. I now want to youtube.com welcome in Paul backslash Andrews, Aaron O'Hearn, and woku.com. David Y ahora Malone. quisiera dar la Thank you palabra a all for Paul being here, Andrews, and I David will let you Malone, guys take it Eric away. Aaron, y tienen la palabra. Well, thanks very much, Greg, and welcome everyone Muchas to gracias, today's Greg. webinar. And Les I'm damos very, la very bienvenida al pleased to be webinario del joined día de with hoy. Me David complace by mucho el David and reunirme el Aaron día de hoy on con this David y Aaron discussion today with en este respect to intercambio del global and día de hoy national en lo que credit se union refiere a advocacy. la I'm going to incidencia kick things nacional y off, global. and at Iniciaré the outset, I think y it's important primero que that todo me we keep parece in que es mind that importante it que really isn't recordemos, international realmente advocacy esto versus no local es la advocacy. incidencia It's really internacional versus la global incidencia advocacy local. and Más que local nada advocacy es because la the global two y la local, aspects la really incidencia work global hand in y hand. local, ya que And trabajan that's de really manera what we're going to conjunta. be Y eso es exploring justamente today lo que with exploraremos el día discussion de with hoy David and en Aaron. And este I thought at the intercambio con outset we David y should Padir. start Aparte with de what do todo, we do pensé at deberíamos WOCU when it empezar comes to refiriendo de qué international debemos hacer advocacy. para trabajar en lo And que es la incidencia what's internacional. important, I think, to remember Es is that importante many recordar, me rules, parece, particularly around que existen capital, muchas particularly regulaciones around y disclosure reglas, normas requirements, sobre el particularly capital, sobre around anti-money laundering requisitos de rules and información, regulations, particularmente sobre are set at the regulaciones y international reglamentos que level, tienen que ver con el whether lavado de it's from the activos. Basel Committee with Y se respect to definen desde el Comité de capital Basilea en lo requirements, que se whether refiere a it's the requisitos Financial de Action capital, Task ya sea Force with respect la to fuerza de trabajo de acción anti-money financiera, laundering que se refiere a requirements or acciones rules and contra el regulations. lavado de Many capital. times those regulations En and muchas provisions start, ocasiones and estas then they regulaciones trickle son down justamente into the donde local inician las acciones y jurisdictions. luego pasan So a what las we try to jurisdicciones do, what Aaron locales. and I try to do Nosotros, at Erin y mi persona, lo WOCU que tratamos is de to hacer help en WOCO ensure es that those justamente tratar rules de and asegurar standards that are set by these international standard setting que estos bodies reglamentos y estas normas reflect the definidas business por model entes and the ethos internacionales of credit reflejen unions. justamente los And what modelos y we los find is hitos de that las many cooperativas de times ahorro y these crédito. requirements are En muchas ocasiones notamos que estos built, requisitos revolve around large international rotan o giran banks. alrededor de And as we all muchos know, credit bancos unions are not internacionales de gran banks. escala. Y como So ustedes saben, that's las our cooperativas de ahorro y job crédito no son at bancos. WOCU, is to help Y ese es ensure nuestro that the trabajo en regulations WOCO, are el proportionate asistir para to asegurar que what las credit unions regulaciones sean stand for proporcionales a lo and que for se their refiere business models. y lo que And that's representa really la the most cooperativa de important ahorro y aspect crédito y of the sus work modelos that we do. comerciales. Y ese me And parece que at es the el same aspecto más time, importante del and trabajo que David realizamos. and Aaron will talk Y a la about vez, this in more David y detail, Aaron hablarán but más al we also respecto help en support mayor detalle. local advocacy efforts as well. Nosotros también And what that really asistimos means is en when apoyar we esfuerzos come locales de into a incidencia, es decir, jurisdiction that is cuando having a nosotros particular
digamos, a una jurisdicción que está enfrentando un desafío en particular, ya sea la Liga de Unión de Cooperativas de Crédito
básicamente nos solicitan que asistamos. Y justamente la intención, nosotros lo que hacemos es revisar y ver qué ocurre en otras partes del mundo para ver cómo podemos influir lo que esa jurisdicción está considerando, particularmente con las cooperativas de ahorro y crédito en en ese país, región o parte del mundo en particular. Habiendo dicho esto, hemos tenido muy buenos éxitos a lo largo de los años en cuanto a lo que hemos podido hacer a nivel internacional. A la mano derecha de la pantalla, en la parte inferior, verán unos cuantos ejemplos de éxitos, uno referido al Comité de Basilea, donde realizaron unas revisiones a los principios esenciales y también esto incluía algunos puntos referidos a la proporción, que es básicamente la esencia de existencia de las cooperativas de ahorro y crédito. Y justamente tratamos de participar para asegurar que fuese proporcional. El año pasado, en la presidencia brasilera, sí presentamos fuertes argumentos sobre cómo la declaración debería de incluir redacción que refiera la de inclusión financiera. Y de hecho, la cooperativa de ahorro y crédito sí lo ha incluido. Hemos perseverado y estos son entes difíciles, difíciles para influir, pero con perseverancia y fuertes argumentos hemos logrado éxitos a lo largo de los años. Ahora, lo que quisiera referir ahora es básicamente compartir una idea de en dónde dedicamos nuestra atención y nuestro tiempo, tanto Erin como mi persona. Y estos son básicamente los observadores ya sea de la parte de operación, la parte de crédito. Estos son algunos de los entes regulatorios ante los cuales nosotros dedicamos tiempo incidiendo para asegurar justamente esta distribución proporcional para que a las cooperativas de ahorro y crédito no se les trate como bancos grandes e internacionales. Y aquí vemos otras organizaciones, he hablado sobre el G20, el Comité de Basilea, la Junta de Estabilidad Financiera, que es básicamente un ente internacional que básicamente asegura la estabilidad financiera a lo largo del sistema, no solamente con los bancos, sino con los gestores de activos, cooperativas de crédito, cualquier parte relacionada a la industria de servicios y financieras, el Consejo de Estabilidad Financiera. También hablé sobre la Fuerza de Trabajo de Acción Financiera y también del lado de la GAFI, hablé sobre la GAFI. Y del otro lado tenemos a las Naciones Unidas declarando y haciendo, especialmente particularmente este año, desde el 2025, el 2025 se ha declarado el Año Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y justamente estamos viendo cómo podemos celebrar esta declaración con las Naciones Unidas. Aparte de esto, también seguro muchos de ustedes ya están relacionados con la regulación sobre protección de datos que aplica a Europa, pero igualmente tiene fuertes ramificaciones alrededor del mundo. Y las normas, el Consejo Internacional de Normas Contables, que eso en realidad habla sobre cómo todo esto se implementa en jurisdicciones locales. Y ahí es justamente donde Erin y yo dedicamos una gran parte de nuestro tiempo. Y me parece que sería interesante escuchar de parte de Erin, es justamente donde podemos incorporar esta perspectiva internacional en las perspectivas locales y cómo lo que nosotros hacemos puede influir estas regulaciones y normas locales. Erin, gracias, Paul. Bien, vamos a pasar ahora. Primero que todo, muchas gracias por ese breve resumen, resaltando los componentes clave que referimos dentro del Consejo, que son como entes regulatorios internacionales que entienden la perspectiva, que entienden por qué sencillamente no se pueden tener orientaciones para bancos internacionales, sino que debe de existir la proporcionalidad o una redacción dentro de sus estándares internacionales o en la guía debe
puede existir level una to make sure that it's implementación a nivel appropriate for the nacional local financial y así institutions asegurar that are que sea operating, apropiado and para las especially instituciones those locales filling those que gaps that operan, credit unions especialmente do to aquellas reach que refieren underserved los communities. vacíos, So you have como lo that son las component to make cooperativas sure de that ahorro y there crédito, is para that asistir a proportionality, las that comunidades ability más for national que governments requieren to mayor tailor their apoyo. regulations Y esa es appropriately for justamente credit la unions. acción, But we el also want to make desarrollar sure that credit regulaciones que unions at sean the national level have the apropiadas a las benefit cooperativas de of ahorro y crédito. really También building out the necesitamos network, being able to asegurar share best que se pueda practices from each desarrollar la other. red, que se puedan And part compartir of las that mejores too, though, is prácticas. your own Y parte individual de esto, advocacy justamente strategy. dentro de sus And this is estrategias something that I can individuales speak to de personally as incidencia, pues es algo que formally puedo doing referir internet personalmente ya que lo advocacy at estuvimos a national desarrollando. level and at a local La level, incidencia making tanto a sure nivel that we're nacional able como to a nivel draw local. from those Y la other intención es examples outside our poder jurisdictions, extraer de but diferentes also making sure ejemplos if we have international fuera de standards nuestras that are going to apply, jurisdicciones, if pero there's también guidance asegurar que out there from an existen international orientaciones global y level guías that sets a sobre standard. And if we bring estándares that o normas standard, it allows for internacionales y dentro de esa flexibility. norma We se want to make permite la sure that we flexibilidad. are aware of that, Igualmente and deseamos then asegurar informing que our tenemos national esta regulators or información our local y también regulators, debemos de those informar a local nuestros reguladores supervisors, where locales that y flexibility nacionales o exists. supervisores It's out there for a locales reason at the y hablar global sobre level esta to make sure flexibilidad that these porque rules can existe be a nivel appropriately global tailored, y debemos de asegurar and que being able to las pull that normas into our sean national and our local desarrolladas de advocacy manera work adecuada can y que really se make puedan sure incluir that we are dentro not de nuestro subject to trabajo de overly incidencia para burdensome que de esta manera nosotros regulations or podamos regulations that asegurar really just aren't designed de for us, no that don't fit ser for us. afectados So por it's una another tool in the sobrecarga toolbox that I de hope people think about regulaciones. and use. I know that Y I sé wasn't aware que of some of the es international algo que standards muchos when de I was working nosotros on some of the local level consideramos. Yo estuve advocacy, consciente but sobre looking back, wish I had known more las about normas some of internacionales the cuando hablaba particulars sobre out los there temas de so that I incidencia y could cuando la make sure that I estábamos was drawing that estudiando, into my pero igualmente conversations with sí the quisiera local resaltarlo regulators. porque es algo que And yo trato so de much of this incorporar is dentro built de mis off of a conversaciones long con los history reguladores within locales. World Council Y of mucho de a esto ha strong sido advocacy team desarrollado year over year for many con el years, making grupo sure that this de proportionality is incidencia a lo out largo there de los built años, into it. asegurando que existe So esta just want to proporcionalidad share a couple y of que la misma se examples incorpore. in terms Ahora, of where quisiera you might compartir see. I think algunos sometimes it can ejemplos feel very porque intangible. You sé que a hear veces the esto United puede Nations, you sentirse un hear the poquito no National tangible, a veces Standards uno Board, escucha but what las does that Naciones actually Unidas mean for me o at a local el level? Consejo When Internacional de I'm Normas de opening my doors Sostenibilidad or y when demás, I'm pero ¿qué advocating significa for esto credit para mí unions a nivel in my local cuando estoy neighborhood. trabajando con las And so cooperativas de there are a ahorro y couple of things crédito that I just en wanted to mi, point out to draw that en mi área? connection for folks Y of why we justamente hay really unos make puntos sure que quisiera that there's a resaltar credit union de por qué message at nosotros every debemos de level. asegurar And que again, that's exista un why we all mensaje work together in sobre cooperativas conjunction, de because at a ahorro y local crédito level, at a en todos los national level, niveles. Y at an por eso international trabajamos level, conjuntamente the goal is a nivel really to make local e sure that the internacional, porque el international objetivo al standard final setters, the es national asegurar que governments, and quienes your local definan las normas supervisors are internacionales, all es decir, los considering gobiernos the credit locales y union supervisores message. locales, siempre And tomen en so a couple of consideración los examples you mensajes sobre las heard, cooperativas de ahorro y Paul crédito. very will describe the Ahora, Financial Action unos Task Force, which ejemplos, sets Paul anti-money laundering explicó standards. ya So in the United States, sobre that's known as la FinCEN. It GAFI. goes by many En different Estados names Unidos se conoce como within each FinCEN. country. They have their Tiene own muchos body there to nombres set en anti-money diferentes laundering and países. counter-terrorist Básicamente es un grupo financing de acción financiera standards. internacional para And referir then they really normas look contra el to the blanqueo de international standards that are capitales too a nivel FATFs, nacional. that Financial Action Y Task luego Force, to say what is the global standard for estudian anti-money laundering? What are those common el grupo de acción practices? financiera y What are las those standards normas that establecidas para everyone's poder expected to entender cuáles follow son las prácticas internationally to comunes, make sure we es can decir, have qué a se espera a nivel successful global internacional que deben economy? de seguir y así de esta So manera one of tener those una trickle economía down global standards exitosa. that I'm sure Y una everyone de on the call estas is familiar normas que with is KYC. seguro So muchos de it goes by ustedes many las names, conocen know your es customer, la or as I like to KYC o say, know conozca your a su member. cliente, KYC, You can see that at account o al opening. miembro, como me So gusta many of those mencionarle, standards y really pueden ver drive que how estas difficult is it to open normas an account o for an individual? digo, ¿qué How tan many pieces difícil of puede ser abrir una information do cuenta I para need una to persona? ¿Cuánta collect? información What necesito questions do I recolectar? need to ¿Qué ask preguntas members when they're necesito trying to hacer a start a los new miembros al service? momento de que tratan And a de lot of that can iniciar un originate servicio nuevo? from Y those mucho de esto international puede estar standards. relacionado So we want to justamente make a sure estas we're normas looking at those internacionales. standards to say, Necesitamos where is there asegurar y estamos viendo flexibility? estas One, normas where para is there more entender dónde flexibility está that la World flexibilidad, Council dónde needs to be puede asking existir una for at the mayor international flexibilidad, level? But what's probablemente
este already WOCU in tendría there, que then we can ask our preguntar national al level respecto, regulators pero to make sure realmente that they queremos are saber qué adopting existe a nivel containers still internacional para que conforms nuestros to the reguladores international lo adopten y standards. que So esté certainly know your de customer, know your acuerdo a neighbor. las Account normas. opening is one of those. Sticking with Por account ejemplo, opening, many systems are para currently apertura de dealing with the cliente beneficial de ownership cuentas. provisions Aparte de that esto, again también hablan started at the sobre financial action disposiciones task force sobre level.
beneficiario which is final. made up of Y representatives from todo many esto, of the pues, countries está compuesto por that muchos have credit representantes de unions in muchos them to países provide en las input to cuales set these global existen las standards. cooperativas de So ahorro we y want to make crédito. sure that we're Y así de esta thinking manera about, seguir estas normas what are the internacionales. international Básicamente, standards that really ask deseamos for, pensar and then where is en there qué flexibility that we can also solicitan ask at y our national dónde level. So the existe esta beneficial ownership, flexibilidad again, para avanzar a folks nivel are trying to nacional. determine how to El demonstrate beneficiario that we final show, básicamente están who tratando truly de owns, who determinar y truly mostrar y mantener un controls business registro de accounts, legal quién es entity el que accounts controla as we're realmente opening las those cuentas accounts. So you can comerciales see it de esas has a real empresas, por day-to-day ejemplo, al momento impact. de Certainly la financial apertura de las inclusion, I just cuentas. wanted to include Realmente tiene un here, impacto is a diario, common topic of el beneficiario conversation right efectivo. now, La both at the inclusión financiera international ahora, and at many national level hay que tomarlo regulator en levels, consideración because there is a tanto a nivel nacional recognition como a nivel after many, internacional, many ya que conversations existe un about reconocimiento where those posterior a muchas regulations may be conversaciones sobre causing hurdles en or dónde estas unintended regulaciones podrían consequences and estar barriers causando to reaching barreras underserved o communities to really ensuring consecuencias no inclusion at a intencionadas national para así de level. esta manera So asegurar these lo que es la conversations, inclusión if we financiera are a nivel running into them at an internacional. international Estas level, we want to make sure conversaciones, they're si nosotros also las estamos mirroring that at desarrollando a a nivel national level. internacional, también debemos And I hacerlo a just nivel mentioned nacional. quickly just another quick Y example. You rápidamente, saw a para lot compartir over un the last ejemplo, 5 years around what creo disclosures que are en going to los be últimos needed 5 años in terms hemos of visto measuring justamente lo que environmental, vamos social, a and tener que governance incluir en causes. los temas de The S1, divulgación S2 sobre las causas disclosures are really around climate change systems and nacionales, national y governments. I'd hablamos point out sobre Brazil, las Canada, and others de el that are cambio really looking climático, at these Brasil, international Canadá y otros standards and saying, países que how do we realmente están adopt tomando en these consideración estas normas para ver cómo um, adoptar into some las of normas our sobre cambio national level climático work? en And how do we make sure algunas that de the sus ones that we acciones o want to trabajos a create and nivel start on our nacional. own at a Y national también level asegurar also incorporar are aquellas harmony que with the desean international desarrollar a standard cuenta propia setters? y a nivel nacional, y que las And I would mismas se point out alineen a too las that, we'll normas hear a little bit internacionales. more on the European Y Union también side in quisiera just a minute, resaltar but que escucharemos un that poquito más all of sobre la those Unión Europea standards en unos really are momentitos, driving some of these social pero taxonomy conversations justamente as well. estas normas definen el texto para estas conversaciones también. And so I think we'll have just a quick example I want to point out. Voy We a talked a lot resaltar un about the ejemplo international standard breve level, and we'll have a que national hablamos example here in just sobre a el nivel minute with David internacional y Malone vamos a joining tener un us. ejemplo But pronto. wanted to David point out there's Malone. so many good Y sí learnings here quisiera coming resaltar together que that hay I mucho hope that we're able to aprendizaje take a and work together. compartir y espero que So we podamos trabajar mentioned the first part in conjuntamente. terms of the international Mencionamos la standard primera setters, parte making sure sobre that there are las normas opportunities for internacionales, asegurar que flexibility, that existan then oportunidades national para la and flexibilidad, regional and local credit unions are tanto a aware nivel of so they nacional, can regional, advocate for como las those at a cooperativas local de ahorro y level. crédito, y que There's puedan also great incidir a best nivel local. practices and work that can be done together. And so I'd share the Cayman Islands example. También They muy had a buenas very prácticas y muy buen quick trabajo que se puede turnaround with desarrollar a short time frame conjuntamente. to respond Las to Islas a Caimán sudden tuvieron and huge increase in una terms rápida of the fees respuesta that de they would be repentina y un assessed. buen aumento And en they did cuanto a las such cuotas quality work in evaluadas, engaging with their y local realizaron members, un trabajo making de sure they tan were buena writing calidad letters, trabajando con sus hopping miembros on locales, radio calls, asegurando having de public announcements tener within the llamadas, anuncios Caribbean, within públicos the en Cayman el Islands to Caribe, make en las sure that the Islas credit Caimán, y union voice was justamente para heard. So asegurar you'll que la see a voz de link in the las bottom right cooperativas corner to de that podcast. I hope ahorro y folks go and look at crédito that. se But that escuchara. was one Espero example que that lo I think puedan notar. others can learn from in Justamente terms un of ejemplo the que actual considero pueden advocacy aprender. process that folks are taking to make sure they're engaging with members. That was also one where, as they were doing their local work, they Y así also de esta asked manera for some avanzar, porque collaboration from their justamente work se ha council for solicitado Outletter colaboración de with many of the regional el players Consejo y con to muchas make partes sure that that regionales, y global justamente la network intención ha was sido de felt at a asegurar que la local red level. global So it is sometimes helpful se to say what considere a are nivel best local. practices we can draw Entonces from. We podemos can decir que say hay buenas what the prácticas fees de las are in cuales other podemos systems, aprender, and this ver is cuáles far son too las high, cuotas en as you otros can see sistemas, globally, y como by pueden those ver es standards, bastante and to alta say we're a part of nivel a global network. We're según las not just an normas. Y individual aparte de credit eso, union. We're not one no system solo here. somos We un may not know único sistema individually aquí, as long as we probablemente no collectively seamos can come together to individualmente advocate tan together. So grandes, pero doing those colectivamente joint sí letters podemos to actuar regulators to share the global Pacific conjuntamente. perspective, coming together Y to la really intención es advocate compartir esta as one, perspectiva has global been para helpful incidir y throughout. tomar So acción we como just wanted to uno, share one quick y esto ha example. sido bastante So with útil. that, I think we Y will con esto transition here. I'm me very parece excited for que David podemos Malone, CEO transicionar, of the muy IFG emocionada por David Credit Unions, Malone, to be joining us to share a bit quien about preside la Liga their Irlandesa de journey and Cooperativas what de their Ahorro y advocacy
crédito and what para they've been working compartir on. su trayectoria en los temas de incidencia y en lo que han estado trabajando. Gracias, Erin. Buenos días, buenas tardes, según de donde se unan. En esta diapositiva, un pantallazo breve sobre el sector de las cooperativas de ahorro y crédito en Irlanda.
y así de esta manera podemos revisar el contexto. En cuanto a los puntos financieros, el primer ejemplo sobre las membresías, tenemos el índice de penetración más de... Justamente es una amplia reputación. Hay que tomar en consideración en Irlanda que casi por 10 años hemos referido un hito internacional. Aparte de esto, la reputación por una serie de años. Me parece que es muy importante como enfoque, ya que hay que revisar los cambios regulatorios y los diferentes contextos. Y también lo que es la revolución y el sector. Estamos avanzando casi que con 2.000 millones en activos. Justamente estamos avanzando con la penetración más elevados en el mundo y sí existe una necesidad en Irlanda de aumentar y es justamente donde el gobierno de Irlanda ha realizado muchas comparaciones de referencias. Hemos aprendido sobre las estrategias sobre el desarrollo, avanzado en diferentes sectores. Hemos visto sectores en Canadá, América y Australia. Y justamente podemos ver que una proporción se refiere a las hipotecas. Y esperamos prosperar y así de esta manera aumentar el índice de manera significativa en este sector para los próximos años. Voy a avanzar un poquito más y particularmente considerando la dimensión europea. Sí, estamos considerando algunas regulaciones europeas y podemos ver en cuanto a FIDA, en cuanto a el euro digital también y también en PSC Trade. Y ese es el enfoque actual. En la siguiente diapositiva justamente podemos ver que este es el contexto que estamos considerando. No es solamente sobre estas regulaciones, es sobre avanzar y reconocer el trabajo de WOCU y de la Red Europea de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Nosotros tenemos a diferentes colegas en Polonia, Rumania, Albania, en diferentes partes del mundo y justamente participamos con tomadores de decisiones europeos. Y si les mostrara un pantallazo respecto, justamente estuvimos en noviembre trabajando con una serie de personas y también tuvimos oficiales en ECB en Bruselas y también demás oficiales. Y si tomamos en consideración el espectro político, particularmente con miembros del Parlamento Europeo, justamente uno de nuestros MPs le conocimos, tuvimos un intercambio detallado, ella está en el Comité Especial de Vivienda y también recibir otros consejos de políticas, justamente considerando el contexto irlandés, pero también europeo. Considerar lo que es la agricultura, la protección para el consumidor, entre otros. El propósito de las reuniones es referir una serie de puntos. Primero que todo, sensibilización sobre el sector europeo también. Justamente este sector representa un 60% de los activos del sector europeo. Pero más allá de esto, referir diferentes conceptos que son, como se mencionó anteriormente, la proporcionalidad. Para las cooperativas de ahorro y crédito hablamos sobre muchas regulaciones internacionales que son adoptadas, pero tienen más que nada el contexto banquero. Hay que tomar en consideración esta participación y aclarar que el sector de las cooperativas de ahorro y crédito es un sector bastante único y por eso es importante tomar en consideración la proporcionalidad. También los plazos para la implementación. Por ejemplo, Doors tiene un buen ejemplo sobre las operaciones. Usualmente sí genera un impacto en diferentes proveedores de servicios y en Irlanda, justamente una institución como lo puede ser un banco, una compañía de seguros y de inversiones en enero, el 2 de enero del 2025, tuvieron que empezar a trabajar con Dora. Y Dora realmente afecta los servicios, los riesgos, la gestión de proveedores, realmente tiene un increíble impacto en los recursos.
Tuvimos que desde la perspectiva de la cooperativa de ahorros y crédito, nosotros no tenemos que aplicarlo hasta el 2028, lo cual nos da la oportunidad de aprender de otras instituciones que están pasando por la implementación de DORA. Eso nos da un tiempo. Es una tarea significativa, pero justamente me parece que es importante resaltar el estar en la delantera, justamente cuando se desarrollen estas regulaciones. Aparte de esto, hay que también tomar en consideración el marco FIDA, que es el marco sobre acceso de datos financieros. Y esto va a tener un gran impacto en las cooperativas de ahorro y crédito en cuanto a lo que tenemos que presentar como informes y las regulaciones a seguir. En Woku el equipo está justamente al tanto al respecto, ya que hay una gran implicación relacionada al FIDA, el Consejo, la Comisión Europea y demás. Todos tienen diferentes perspectivas sobre la aplicación de FIDA en sí. Y me parece que es muy importante tomar esto en consideración, especialmente sobre nuestra perspectiva cuando he mencionado Dora y la discreción para miembros. En realidad, nosotros no deseamos un enfoque similar adoptado para FIDA, pero creo que sería la postura. Pero nuevamente es importante estar al frente de cada uno de ellos. Y en cuanto al euro digital, hay que tomar en consideración el contexto europeo y sí hay una oportunidad para esto y le damos la bienvenida hasta cierto punto, pero él mismo será vital. El sector de cooperativas de crédito, justamente hay que tomar acción y nuestros equipos tienen que participar desde un contexto internacional, pero desde el contexto europeo y desde el contexto local para que estas acciones se puedan referir adecuadamente para nuestras cooperativas de ahorro y crédito a nivel local. Y este es justamente el propósito de las conversaciones. Hay que tomar acción para tomar acción e incidir, porque estas son regulaciones europeas que avanzan y nosotros debemos estar al frente de las mismas. Creo que esa es la más importante. Hemos estado al frente, tomando acción proactiva y claro, damos la bienvenida al apoyo de nuestros colegas. Hay muchas dimensiones internacionales a tomar en consideración aquí, un tiempo muy emocionante para nosotros en Irlanda. Nosotros representamos a la sección de la República de Irlanda y también la parte del norte. Ha sido la primera dentro de 4 décadas, momentos muy emocionantes y existen muchos conceptos en esta legislación en la cual hemos participado de manera proactiva y también según la experiencia de otras jurisdicciones internacionales. Particularmente si tomamos en consideración mi propio contexto, las el sector de cooperativas de ahorro y crédito, y así de esta manera implementar nuevos productos y servicios que son muy importantes. Hemos tenido muchas conversaciones con muchas organizaciones de cooperativas de ahorro y crédito, particularmente en las Américas y Canadá. En cuanto a esta temática, ya les puedo decir que existe una organización de pagos para cooperativas de ahorro y crédito y también para hipotecas. Y esta investigación y esta participación internacional ha sido crítica para así avanzar en estos aspectos. Aparte de esto, muchas legislaciones que se han desarrollado extendiendo un plazo de maduración, ya que existe la necesidad de centralizar la liquidez. Un aspecto importante a tomar en consideración. La red que facilita Woku es crítica para nosotros para así desarrollar los procesos. Y creo que esto sería para mí para cerrar. Hay otros que se refieren miembros, participación en préstamos, límites de préstamos. Todos estos son marcos de referencia potenciales y si yo tuviera que tomar en consideración un comentario final aquí,
es que las cooperativas de ahorro y crédito podrían avanzar mucho en cuanto a las hipotecas y préstamos, particularmente las hipotecas. Presentamos un documento al regulador de cooperativas de ahorro y crédito y presentamos un caso de negocios para referir cambios en estos límites. Y resaltamos que primero que todo tenemos que tomar en consideración que el sector bancario, lo más importante es enfocarnos en los otros sectores internacionales de cooperativas de ahorro y crédito, ver cómo ellos manejan sus tasas y así de esta manera avanzar y aumentar nuestras capacidades de préstamos y así de esta manera desarrollar como lo es en otros sitios. Y justamente el regulador irlandés mencionó al inicio de este año que cambiarían los límites de manera significativa e incluso más de lo que habíamos solicitado. Así que muy complacidos con el apoyo internacional y así de esta manera avanzar con nuestro enfoque. All really enlightening stuff from all of you, and thank you so much. And David, that was a Muchas great gracias por breakdown la of your system and the way you información, guys have worked with us to gran influence different información y regulations that David, have muchas you've been having gracias to por el deal with now. detalle, And muchas influencias con I las want to cuales ask a couple trabajar questions that we do have hasta llegar a audience su Q&A. objetivo. If you have Si tengo questions for una Paul or David or Aaron, Quisiera resaltar que si you're a tienen member of ours and preguntas you have a para question, Paul, feel Erin, free to use the Q&A button at the bottom of por your favor, screen. siéntanse But libres de I'll ask you utilizar first, la parte inferior de su pantalla. Aparece una and sección de preguntas y policymaking, they respuestas. look pretty different across Quisiera countries, preguntar, ¿la but there's always some incidencia y el similarities. I'm desarrollo de wondering if Paul políticas or se ven Aaron could share diferentes en some los of those países? similarities you Si see ustedes pudieran when speaking compartir with las policymakers similitudes and where credit existentes, porque unions en can be ocasiones effective in hay that. similitudes, y cómo Well, let podríamos me ser kick off, Greg, on efectivos that como cooperativas de because ahorro y there are some crédito. similarities, and I Bueno, think there are quisiera some best resaltar que sí practices existen that we've seen. similitudes y mejores And in prácticas fact, también. David really Y de touched on it hecho, in many respects, David which is ya resaltó around algunas de building ellas your que son reputation más que nada sobre with the desarrollar su regulatory and reputación policymaking community. con The la comunidad regulators, and having regulatoria served y as a regulator for many years in my career, desarrolladora de what they políticas. what we Los wanted and what reguladores en regulators I realidad, think want bueno, lo are que nosotros trusted deseamos, y me partners. parece que los They reguladores lo que really desean are son much socios more confiables. skeptical of En individuals realidad coming tienen in, más dudas groups de coming in, trying individuos o to grupos que essentially ingresen y que traten out and out de lie them. Now, they're esencialmente used to it, they understand it, but sacarles. I think it's clear Lo entienden, that están acostumbrados al policymakers and respecto, regulators want pero to me parece know, que es can we claro que trust what these los individuals are desarrolladores de telling us? política en realidad Is it lo que desean really the saber es si way pueden the confiar operations en work lo in que a se credit les está union? diciendo, si Is there realmente credibility here? Is se there an puede opportunity creer en for el real trabajo con las reputation cooperativas de ahorro y building? crédito. And Realmente hay so una it's a oportunidad para key desarrollar component of una how reputación y we mejorar la have to do misma. advocacy, Es and un I think componente how local esencial de cómo jurisdictions also debemos de need to do incidir y también de cómo advocacy. las So it's jurisdicciones locales deben education, de it's tomar being acción. upfront, Es it's sobre la being honest, educación, es and it's sobre ser building that directos, es sobre reputational ser capital. honestos Because y once es you have that justamente sobre reputational desarrollar ese capital, capital people reputacional. will listen to Una you, vez que tengan el particularly on the capital regulators, reputacional, from las the personas regulators le side. escuchan, Yeah, and particularmente desde la maybe one parte thing de to just add on to what reguladores. Paul said, I think that's Sí. exactly right. Y justamente para Is agregar a lo also that resaltado por data Paul, and es the correcto. stories, making Los sure you're datos y las sharing historias. that credit union story, El leveraging asegurar que other comparten la perspectives from historia other sobre las cooperativas de jurisdictions. ahorro y We are crédito y seeing, elevan la perspectiva de different otras pockets jurisdicciones, throughout the pues globe, justamente vemos que hay regulators talking diferentes to other puntos alrededor del regulators globo, and other supervisors from other alrededor del countries. mundo. En And realidad so son making sure reguladores que they're hablan able to con share those reguladores de otros stories about best países, practices así and que deben de sharing compartir data. sus I know that's historias something sobre that las World mejores Council is prácticas. working on as well. Compartir los I know datos, en it's realidad tough yo sé sometimes when you que get those calls about the Woco está statistical trabajando report en to share esto. data about how many credit Especialmente unions es you un have, poquito the difícil state of some of compartir them, but cuando that data preguntan really sobre does go cuántas to cooperativas de support ahorro o crédito our tienen y international demás, pero estos advocacy datos efforts sirven para and is apoyar nuestros used at a esfuerzos de national incidencia level local by other credit union systems y to se make sure that they're utilizan telling por that parte de credible otros story sistemas de and backing it cooperativas de up ahorro y not only crédito with data, para but then confirmar que están examples from either other contando la historia jurisdictions or within y que their de hecho own están about compartiendo the impact ejemplos that de otras credit unions are having, jurisdicciones y because que that's saben really sobre cuál es el fundamental to impacto that credit union de las message to cooperativas de ahorro y crédito, regulators porque and es the international fundamental standard el setters compartir este is that we do mensaje have a unique perspective within the con financial reguladores ecosystem, and it's internacionales. Es que important to entienden que sí acknowledge that tenemos through the una perspectiva regulations as well. internacional y es importante que en las No, that's regulaciones lo such a good resalten. point. Go ahead, Oh, Paul. sorry, Greg. I was just going to say that Aaron makes such a good point Disculpe, Erin about acaba the de data resaltar un punto because muy bueno sobre regulators los today and datos. policymakers
porque los reguladores el día de incredibly hoy weird data y environment. quienes We want y to be data desarrolladores de driven in our política hoy policy día making, in our dicen, nosotros regulation. queremos And desarrollar en base so a let's give datos, them what they want. Let's give así them what que they need to be démosles lo sure que that they're desean, lo making que necesitan, informed para así de esta decisions manera about useful tomar decisiones regulation that informadas isn't sobre bonkers. regulaciones útiles y que no I think sean that's an excellent point, sobrecarga. Paul, as well, because I think, data's, I use that Excelente terminology, business punto, case. Paul, And porque I think it's justamente verbatim, a business utilicé esa case for terminología reliability sobre for change. And a desarrollar un business case, caso as we know, comercial. has to Y have como data. nosotros It has to have sabemos, el hard mismo facts in it. And I necesita think that's so datos, essential. necesita And it's something tener we've learned ourselves to información really y utilize the data demás. both internationally, but Y also así from a de esta local manera avanzar perspective to internacional. prove the point Y of también de business. esta So manera I think, avanzar con I think, diferentes from an puntos. advocacy perspective, we need to put ourselves in the Y regulator's shoes necesitamos when we're looking at this. I think the other ponernos en los piece I think Eric zapatos was de bang los on is reguladores. social impact. Lo That's otro es hard el financial impacto numbers are social. important, Sí, hay absolutely, cifras but it's also the financieras y social esto es muy impact piece that's importante tenerlo, critical pero as también well. lo que es And el that impacto uniqueness of credit social unions are trying to es measure that crítico. social impact, Y así de esta albeit, manera medir time este given by impacto volunteers social freely on their y boards, así avanzar to con the diferentes impact on communities. voluntarios, There's certainly been a avanzar number of con el studies impacto done de by credit diferentes unions in Ireland where, comunidades y €1 también con cooperativas invested de in a ahorro y credit union can have a crédito en multiplier Irlanda, effect por ejemplo, because of the donde tiene trickle-down un effect to efecto the local community. multiplicador por And we certainly see el that in Ireland. efecto When you're moving around descendente Ireland, en you la won't comunidad, see a se town or village disemina en la where there isn't comunidad. any credit union. So El there's definitely desafío the es donde financial no data existe una piece in terms of cooperativa de the ahorro y business case, crédito. but there's also the social Hay impact que piece tomar en that still really consideración la hasn't been tapped. información financiera, pero también tomar en consideración David, la I'll parte stay with you. social. You covered David, some of this lo voy because a you're in resaltar. such a Usted unique position in the European Union. You tiene una mentioned the postura penetration rate única that en la Ireland has, Unión the Europea. Habló largest in the sobre la world in penetración de terms of how many Irlanda, people are la members of más credit grande unions en there. el There's mundo so en many cuanto a la credit cantidad unions. de cooperativas How de do ahorro y you crédito que existen. Hay tantas. approach the EU? Because they're ¿Cómo, often pretty out front cuál es on su shaping enfoque con la regulations. Unión Others tend to Europea? follow their lead Siempre sometimes. So son how do muy you approach directos. engaging with their policymakers and advocating? ¿Cómo trabajan con, Yeah, very cómo much trabajan proactive, right? ustedes That's con effectively you'd say ellos first. y It's cómo proactive inciden? engagement. Yo It's creo trying que to es get una to the right key participación decision makers. Certainly proactiva, when we were in Brussels es the last estar en couple of contacto times, con los we've certainly tomadores de tried to link in decisiones as well with adecuados. En Irish Bruselas, por MEPs, ejemplo, for the Ireland hay que context, and build trabajar con relationships el with them contexto because it's irlandés, critical, right? desarrollar They understand the relaciones con Irish ellos. Eso es context. importante. Yo creo que But ellos it's also entienden about el contexto informing the Irish irlandés, credit union pero sector también to es date. sobre I remember informarles having a sobre los meeting with diferentes an MEP sectores 2 years ago and irlandeses. talking about the Recuerdo que size of tuvimos the una Irish credit reunión union hace sector unos in terms of meses about 2 atrás billion of assets, y which hablábamos sobre el small from the tamaño American context, but de quite las sort cooperativas of de 6 or ahorro y 7 to crédito say en the Irish Irlanda. context. They didn't Y even así de esta fully appreciate manera that in the entender origin mejor el needs that contexto context. So europeo y de that hecho was no lo really tenían important, I también think, to do. But it is dimensionado. about being Eso fue proactive. It's about importante el horizon scanning. compartirlo. It's about Eso being de aware of ser what's going on and coming proactivos, downstream. But compartir I el think horizonte, I'd love to entender, mention as well our compartirles lo que se colleagues está in Europe haciendo, from the informarles. European Network of Credit Unions, because I've spoken a lot about America, Canada, and Y Australia, but actually some great eh, examples mm, as well of hay some of our muchos team directors and ejemplos our de head of nuestros advocacy, equipos, de Barry nuestros Harrington, who went over directores, to de North nuestros líderes Macedonia de incidencia last year en and really Macedonia shared, I también think, el very año importantly, pasado. the Y context of the justamente Irish credit union compartían el system with the contexto North del Macedonian sistema de las officials. cooperativas de North ahorro y Macedonia were crédito con los oficiales liberalizing de very much a Macedonia payment del service that they norte, provided by the donde saving houses in North Macedonia. North justamente, Macedonia is a smaller sector than the Irish credit union sector, but has so much y in también common in terms of hay que tomar en e-tax. consideración So el we certainly see e-tax. parallels in terms Y of how we operate in justamente estamos Ireland, hablando how it's estamos affected, the avanzando en impact nuestras that credit operaciones en unions can Irlanda have y el when there impacto is que las cooperativas automatic de ahorro y regulation in crédito que pueden place. tener, And that really was pues very es importante fundamental que to se tomen en changes in the consideración banking en las laws diferentes in North regulaciones. Macedonia that did subsequently transpire. So that's where we can share Y knowledge east and west from Ireland, podemos I suppose. compartir We've done similar nuestro approaches as well with one colleague conocimiento in y Croatia. diferentes And again, enfoques con using the nuestros Irish colegas system, en to show Croacia. where success Y así can de esta be manera mostrar achieved nuestro sistema and y making así de that esta manera case ver to, dónde el éxito se puede regulators where lograr there's some y que severe nuestros regulations out there in reguladores other jurisdictions in Europe, pueden and to show avanzar that con las for diferentes someone to regulaciones push en change in Europa. those regulations Y así de can esta ultimately manera have a generar positive cambios impact on people's proporcionales que lives sí pueden and can generar also un promote impacto positivo en la vida de competition las on a personas safe y and así de prudent esta basis. manera So I think it's been really good avanzar. stories in the Creo que European Network tenemos Credit muy Union buenas context in the historias US. en este And contexto. Greg, what David says is Greg, just y so justamente lo important que what he menciona does. David It goes to the es credibility
muy importante porque hay que tomar en consideración los temas sobre reputación y credibilidad. Las cooperativas de crédito y ahorro no dicen no nos regulen, no, lo que decimos es regúlennos
porque sabemos que es That's importante, different. pero That's que sea de very una manera different than the proporcional y intersectional, what you hear apropiada. from the Y eso es banks, diferente en comparación the a lo que se banking escucha de los lobbyists and bancos things of that nature, where y they're los don't lobbies regulate this bancarios, aspect of donde our dicen no business, or regulen este don't aspecto de regulate nuestro this aspect. negocio And o no that's regulen not este what otro credit unions aspecto. are. Y eso And no that's es such lo an que important hacemos en point las that cooperativas de David ahorro y raises. crédito. Y es un punto muy importante Switch resaltado a por little bit David. and have you share if I'm wondering if each of you has maybe an advocacy best practice that either you've learned from Sí, engaging with the claro. International No sé Credit si Union ustedes System tienen or the alguna International Credit Union Centers, lección de mejores International Standard prácticas. Centers, I should say. No sé si han Are trabajado there some con best practices that estándares people watching this have gotten internacionales. Hay away from muchas each of you? prácticas que las personas escuchan y quisieran llevar esta información consigo. I'll kick off. Do you want to kick? I'll kick off there if that's okay. Yeah, Bueno, I yo think puedo there's a compartir. few, Greg. I Hay unos mentioned cuantos, Dora, I Greg. suppose, right at the outset there. And, Siempre this is a great menciono example. que A number primero of que years of very todo hard work hay from colleagues que here tomar en in the Irish consideración los credit union años de sector in trabajo Ireland. arduo con nuestros Dora is a colegas del hugely sector intensive y impact también on el financial impacto institutions in terms intensivo of de digital las operation, instituciones resiliency to financieras y hugely también las intrusive. instituciones Lots of financieras. significant resources required, and we're seeing that Y particularly también hay in our banking muchos sector colleagues recursos, here. Big particularmente en banks, nuestros have sectores 30 or 40 bancarios, grandes people working in the bancos que bank, tienen actually 30 o dedicated to 40 the o que de implementation hecho of this están DORA. And dedicados a la LSA was due to be implementación. implemented on Y como 17th of January, mencioné, and there's certainly a time frame in estuvieron, place for the banks to actually be hay un compliant with marco that. So, definido para a enero number of years ago, the RC y colleagues también with WOCU and NCU hace worked años very hard to estamos get that trabajando member con state Woku discretion para on poder DORA. And that was aumentar critical because we're este now at a número de juncture where, miembros yes, antes de Dora. going back to what Paul said, Porque of si, course we si want to be regresamos a lo que meeting mencionó consumer Paul, needs. claro So que the Irish uno credit union tiene sector que fully cumplir con las realizes that necesidades it should del implement DORA, consumidor and it's agreed to y sí implement deben de 1 January implementar Dora y 28. sí, claro que But se the tiene que beauty of implementar what para the enero de advocacy approach is 2028, achieving pero here, it's justamente el giving enfoque de us incidencia, lo a que nos están timeline to 1 January 28 detallando to es prepare for darnos DORA, un but plazo also from y nos there, dicen what's como going on in the prepárense banking para sector Dora. and how they Y are impacted at the hay moment, que revisar learning el best sector practice, bancario learning from the mistakes y and el learning from, impacto. how they can address it, and then we can learn and build on Y that. And that's a huge achievement, I think, así de in esta terms of what we're manera doing. So it does avanzar. bring Creo que very es un much gran multiple logro sides of the coin. Yes, y we do. esto, We claro cannot que depende del tamaño fight de la against these cantidad de regulations. We accept, a clientes. number of them are needed. They fit very much in with our future, but Hay we que need tomar en long-term consideración timelines las to acciones implement para el them. futuro. And no better Necesitamos example of that than the proporcionalidad y DORA necesitamos approach. plazos adecuados para implementarlos. Yeah, I think that's a great example. And I think that's also a nice example of, Sí, as me you're getting, parece if you have more que products and services as you're growing as a es un buen system, ejemplo. some of these regulatory A medida que considerations become much incorporamos more diferentes complicated. servicios And it en el does sistema, take estas that regulaciones se additional vuelven un poco effort más in complicadas really zoning in de on cumplir. what it means Requiere and un what it esfuerzo means adicional to y así de esta dissect manera that. entender lo que Maybe significa para flipping las to the cooperativas other de side to build crédito off what David y así and debe Paul both avanzarlo. said. There are other systems too that are at Y different como places that mencionó are really Paul, working, that hay have otros too little sistemas regulation, que están honestly, that people funcionando are, que tienen organizations and muchas entities are able regulaciones en to donde call podemos themselves decir credit que hay unions diferentes without regulaciones really de much entidades que se pueden oversight llamar or without cooperativas de restriction. crédito, And pero no it has tienen caused mucha challenges supervisión o in other restricción. systems Y esto ha in terms causado of how ciertos do they get the desafíos en right algunos uh, sistemas para regulatory saber cómo framework set up obtener for their systems. So el sometimes marco credit unions are regulatorio regulated adecuado. with A banks and veces las under their state cooperativas de codes. crédito Sometimes they son have reguladas their por own los bancos bajo individual el mismo act código specifically for credit y en unions, and sometimes ocasiones they're regulated tienen with other cooperatives, las even mismas those that acciones y a are veces son reguladas por otras accessing cooperativas, financial incluso services. aquellas que no So they're acceden kind a of lumped servicios into a different financieros. category that Así maybe que son doesn't como fit quite agrupados right en for una what they're misma looking for. categoría So porque there is a encajan más o lot of menos a lo there que are a están lot of buscando. systems really working to make sure that Existen that muchos regulatory sistemas framework que is funcionan para strong so that asegurar que they este can marco ensure regulatorio protection for their sea members fuerte and y así de esta consumers, manera asegurar la throughout their protección para sus community. And so miembros y one consumidores takeaway there, a lo largo de there la is something to comunidad. learn absolutely from everyone, Sí, from hay mucho por all aprender different stages of de their todos y advocacy todas en regulatory diferentes frameworks, and partes really de etapas that del marco commitment to regulatorio y sticking with realmente it, to este building the compromiso long-term es el relationships with the permanecer, el regulators. seguir desarrollando Sometimes las it's a big relaciones de change largo and plazo getting a con nuestros whole new path. reguladores. En ocasiones Sometimes es it's un gran incremental cambio, changes to en pointing ocasiones out, son finding cambios a problem, and then incremento presenting a solution, para presentar presenting un a problema way y luego forward si that aparece un problema, is presentar a una solución regulatory para avanzar language de that tal is manera acceptable que to both the sea a través de regulators una and the redacción credit union. So I regulatoria que really sea have to aceptable para reguladores como acknowledge you, para los Paul, and
productos de ahorro y crédito. Debo de reconocer a Nepal en este caso, porque han pasado por muchos cambios
to really put en el forward sistema stronger regulatory y han frameworks. trabajado And mucho that's para still in the fortalecer process. sus They're marcos still rolling regulatorios. out Todavía están en administrative proceso, rules están and other things, but desarrollando have los had some huge reglamentos successes over the administrativos y last demás, 12 pero sí he months escuchado with grandes getting éxitos en new los credit últimos union 12 acts, new meses, regulators installed to obteniendo nuevas essentially leyes to look para at their cooperativas de system and crédito, ensure that it's reguladores para structured in a way cooperativas de that's ahorro y beneficial crédito, to revisar su everybody. sistema y así de esta manera asegurar que Yeah, esté Greg, estructurado de that's manera such an beneficiosa important para point. ellos. And I would say, Sí, just un from punto muy my importante experience, it's vital desde that mi perspectiva. any advocacy effort Cualquier esfuerzo de acknowledges the incidencia challenge that the debe de policymaker or the reconocer, regulator has. And debe de understanding, desafiar and it's los almost cambios empathy, entre I guess, reguladores. Y is creo que perhaps casi maybe that's an que es overstatement sobre a little bit, empatía, but it's pero acknowledging what es they're más que nada concerned sobre about, and reconocer then, as Aaron said, sobre come qué up se with a win-win preocupan y, solution. como mencionó But I've Erin, seen so desarrollar una many times solución de ganar y where ganar. advocates come in and will say, you're wrong, you don't understand our business, and En ocasiones et cetera, et dicen, cetera. no, eso And está that sets equivocado, up no a, entiende a nuestros terrible negocios. dynamic, frankly, from the get-go. Y me parece And que es that's una really dinámica not where terrible I desde think el credit inicio. unions want to be, and nor are Y they most of me the time. parece So it's acknowledge que no and es then donde las propose. cooperativas And I de ahorro y think when crédito you do están ni that, that desean helps estar. build that Creo que es sobre credibility, it helps build that reconocer la reputation, situación and over y time, proponer soluciones. success is a Creo que eso outcome. desarrolla They credibilidad, absolutely will. reputación y luego con And el that's tiempo also llegará not el to éxito say really quick definitivamente. that there are Sí, y rápidamente valid para challenges agregar, sometimes sí within the tenemos regulatory framework, desafíos and I know credit válidos en el unions marco feel them on an regulatorio, sí, operational yo sé level y as sé they're que trying muchas to help cooperativas de their ahorro y members. crédito a And nivel so it is operativo important, as Paul encuentran que hay mentioned, desafíos a to medida que find that tratan de balance, ayudar a sus because there miembros, are pero como times menciona Paul, where es importante perhaps encontrar este it is not the equilibrio. right En situation and things have to ocasiones fight a bit puede que no harder, lleguemos a una and situación adecuada y there are tiene other uno forces que luchar un outside of the poquito más, regulators, ya que other existen muchas fuerzas financial más allá de institution los groups, others reguladores, that muchos may grupos be, financieros, proposing challenges and otros things like que that. probablemente So I think proponen, it's representen easier said desafíos. than done, but still an Creo que es important más fácil point to decirlo que remember, hacerlo, pero even as we're igualmente un punto continuing kind of importante a that recordar. hard fight there Y a too, medida in que many nosotros cases where avanzamos con there's esta lucha, other extenuating en muchos circumstances casos to podemos challenge decir que hay muchas I think something we circunstancias found there as well, really extenuantes connected to that as well, is when talking to the regulators, para it's so important to talk about conectar. Creo que the cuando strategic hablamos con plan. What is reguladores the hay que strategic hablar vision for the sobre credit la union sector? visión So, estratégica and para el sector de to really cooperativas de ahorro build y on that, and crédito. as part of that relationship, Realmente share that desarrollar esta freedom openly with relación the y regulator, to compartirlo be clear in y terms of what the vision dichosamente is. aclarar la So if we're visión. looking for, a regulatory or advocacy change, why is that Y really? Are we si just hay un asking for it, or cambio, is it, para linked que into the strategic vision of the credit union es más que sector? So nada where is the una strategy visión of the sector going? estratégica. Hay que Certainly in our Irish definir context, la we've estrategia. a commitment from the government here to Hay support que us and ver el co-sponsor developing this compromiso. five-year strategic plan for the Irish credit union Hay sector. That's que, huge in terms of building that forward. And then me parece que ultimately, I es think as inmenso al well, momento de along with desarrollarlo. the strategic vision and Y plan, aparte is de la actually visión linking this right to the estratégica, customer or the también member, esto está as you vinculado touched al on there, the cliente, member. miembro, What el is miembro why is más que this in the nada. interest of the general public? This ¿Cuál es el particular regulatory or interés del advocacy público en change, and that's general where we sobre los found very cambios helpful as well. The consumer, the regulatorios? wider consumer Me message, parece not que just es members of importante credit unions, but actually considerar consumers, los the public, consumidores, as no to what their solamente los views are. Why miembros do they de want these las extra products cooperativas and de crédito, services? los consumidores, ¿por qué Do they desean want estos that from the productos y credit union? servicios Do they feel adicionales? there's adequate competition in the marketplace? ¿Acaso There isn't in sienten Ireland que hay when it comes to the two and a competencia half banks en el effectively. So mercado? building that consumer research, Justamente becoming a voice of the desarrollar esta consumer there reserva para as part of the consumidores advocacy change linked into the antes strategy de los can also, I cambios e think, be very incidencia y powerful vincularlo a la measures. So estrategia me parece que sería muy poderoso para avanzar con nuestras We're going to be perspectivas. gathering in Stockholm Me next parece que month nos vamos a reunir this en year for the Estocolmo World el Credit Union próximo Conference 20th mes. Vamos a estar anniversary, ahí para la and conferencia que es this el is the aniversario número largest 20 y me parece number of que esta breakout sessions we've ever es had on el advocacy número and de regulatory sesiones developments. We're going to have más 7 of them. grandes que We've hemos got tenido some para referir los temas de internationally incidencia y known temas speakers who regulatorios. are going to be Tenemos there on at least oradores internationally known on the internacionales, regulatory side and advocacy side. What do you hope hay members take away desde la from the parte de conference? I'll kind of start with regulación you, e Paul, since incidencia. I know ¿Qué that you and Aaron have desea been usted spearheading this que for the se last few cubra en la months. conferencia? One Paul, of the sé que usted things ha tenido I una hope experiencia en los últimos attendees take meses. away is Algo that que yo quisiera the que quienes complexity asisten se of some of the lleven es issues justamente la that other complejidad de algunas de jurisdictions are las dealing temáticas with, que otras whether they're jurisdicciones large están jurisdictions, refiriendo, small ya jurisdictions, sean grandes or somewhere in jurisdicciones o between, jurisdicciones más that pequeñas o the intermedias. issues around the En world
estos while there's a lot temas, of similarities, maybe it's ya around sean use of artificial intelligence, or maybe it's similitudes around o climate regulation or things of that nature. inteligencia But these issues are artificial o complex. regulación And what we're climática, hoping to todos estos do temas is son to provide at least some complejos clarity about y where internationally some of these issues deseamos are facilitar claridad trending
perhaps some sobre la solutions in situación y some la cases, postura de estas depending on situaciones a the nivel issue or the internacional y panel donde that podrían we're existir talking about. And algunas we hope soluciones. people understand from a Nosotros esperamos global que las personas perspective entiendan the desde una importance perspectiva of global meeting y and sharing entiendan these la stories because we importancia do de learn from one compartir estas another. historias And porque that's sí what aprendemos I think unos is de so los critical about the otros. World Y me Credit Union parece que Conference. eso es lo más importante de la Yeah, and just to conferencia add to de that, cooperativas de ahorro y that's exactly crédito. right. And Sí, y first and para foremost, I hope agregar, everyone takes back some primero que strong todo, espero que educational todos learnings. You know, we lleven really estos took the aprendizajes. topics and created those Realmente topics hemos and those tomado estas sessions based off of temáticas y hemos member creado estas questions, member sesiones needs, en member base a feedback, you know, throughout the preguntas de year los of miembros, what's rising in different retroalimentación a lo systems. largo de And of los course, there's años that y complexity. So we referir lo have que se ve en los a wide diferentes range of, sistemas. you know, Y por emerging ende tenemos technology este regulations and rango also good de governance practices, you know, regulaciones, de different sessions gobernanza, to de really prácticas, de speak to a diferentes lot of different sesiones systems. que realmente But se also, I refieren a hope diferentes everyone has the sistemas. opportunity, Pero espero you que know, también before tengan and la after those oportunidad, sessions, you know, taking antes y those después de sessions estas sesiones, and de look around who referir, else de is in the room. asistir Those are de people that ellas are y probably also working on probablemente son regulatory personas que ya practices or están thinking trabajando about en their prácticas advocacy, thinking about regulatorias o how they probablemente están interact pensando sobre los with temas de regulators incidencia o in their own cómo system. And there's interactuar so con many good reguladores en sus propios best sistemas. practices to be shared and Hay muy networks to buenas gain by prácticas a having those compartir y muchas conversations redes at the a conference as well. desarrollar con estas conversaciones en la conferencia también. David, you're muted. Right, David, su yeah, micrófono. yeah, the conference I think is just a huge Sí, opportunity. I la think conferencia me parece Paul que es already una touched on that so well. I inmensa think from my own oportunidad. perspective, Creo this is que my desde mi third one I'm attending, perspectiva, and I found it just hugely beneficial yo conference in many different siempre aspects. siento And que es just una to touch base from an conferencia de Irish gran context, if it's beneficio okay. desde Firstly, in terms of our own conference, we developed our own conference in Ireland, and we very much used the format and structure and style of the WACU conference as an indicator of that, very much with breakout sessions and a main stage. So aspectos just found that y interaction really solamente positive. es I think sobre the una piece that Paul interacción touched on as positiva. well, Creo what que lo strikes más me is the art importante of the aquí possible. I think what this conference es shows is considerar lo this, and it posible. showed La to me when I came for the conferencia first time 3 years ago, is muestra lo que it yo is vi possible. hace Like, you años know, anteriores. I think Sí you can es see other posible. jurisdictions that have Creo que advanced, podemos ver que how hay they've otras got real jurisdicciones que regulatory han change, how they've avanzado, achieved cómo han that, logrado and cambios how you can model that regulatorios, as well cómo yourself pueden in your modelar own estas locality. acciones So that's a real en positive sus one I get propias out of it. ubicaciones. The other Creo thing que es that's un always punto importante a struck me from considerar. WACU, which is really great, Es is algo the que siempre me ha networking, llamado la obviously. atención de But it's WACU, okay, la there may red. be different levels of development in different Sí, puede que existan jurisdictions. There diferentes might be niveles de different desarrollo en sizes. diferentes jurisdicciones, diferentes tamaños y But demás, yet pero they still igualmente hay got that mucho en uniqueness and común. that De credit hecho, union todavía ethos tenemos and principles. They're the same for all estos of us who aspectos en attend this común en conference. cuanto a And I think detalles. that's the piece that brings the Y family eso me together, parece que and it eso es lo shows más what's importante, possible. eso es lo que une a la Don't familia y base muestra yourself lo on que es those principles, stay posible. true to those Hay que principles, avanzar con and then estos how you can learn from principios the advocacy y approach. así de And I esta think as manera avanzar well, con el enfoque Connie de touched on it as incidencia. well, is Creo regulators are que great as well. I otro think our own punto Irish regulator will be in a attendance this resaltar time. también, And as well, we los have our reguladores. regulators from ICARN, International Tenemos Credit Union Regulators reguladores, Network. I did have many conversations with them last year as well. Hugely hemos tenido helpful. muchas So I think the conversaciones wide del range año of pasado y me stakeholders parece que ha who are sido there muy is hugely útil. helpful as Hay well. muchas And I think you partes really do come away with interesadas real y tangible creo que outputs justamente where you can bring forward necesitamos and really make some puntos changes. tangibles y así de esta manera avanzar con los cambios. Well, we have one question from the audience here. Charity asks, Tenemos sharing our una stories is key to our pregunta de la survival in the face of audiencia. disproportionate regulations. However, some national credit Sherry ha unions sido in vital some para las jurisdictions are regulaciones unwilling y to share, algunas especially their cooperativas surplus de ahorro y gains, crédito for no fear that están dispuestas a regulators descending on them with compartir, unreasonable especialmente si taxes or los their mismos se refieren con unfavorable regulations dictate acciones the no result. favorables y Is también this los something that resultados. ¿Es acaso any of you have esto seen que as algunos well? de And ustedes I han guess visto también? if that is the Y case, what si would you say ese to es el those caso, credit union systems ¿qué that are dirían doing a that? a estos sistemas de cooperativas de crédito que tienen estos Certainly for Irish temores? context, it's helpful. First of all, just for an Irish context, we're always Primero que free, todo, very free in terms of sharing the information among Irish credit unions. We have siempre the tenemos PARS libertad para data, which we compartir la información. compile for credit unions. My colleague Tenemos Bill los used to those data, but datos we y así certainly met that avanzar. to credit unions so they can measure themselves against different groups, groups of Probablemente credit unions trabajar of con similar diferentes size, cooperativas de maybe crédito, tal vez industrial dos, medir locations, sus so on, and grupos, measure industrias, themselves in terms of ubicación, es performance. And I decir, think that hugely comparar su beneficial. desempeño. We're Esto very podría open ser de about the financial beneficio results of the mutuo sector. We issue y them every quarter to the tenemos general esta public apertura here, con el and it gives us sector an y opportunity con el not just to público en talk about general. Y esto financial nos da results, la but also oportunidad talk about the credit para union evaluar los techniques itself. I think resultados y Connie's también avanzar strategic con las
focus on diferencias crédito. for credit unions. So I think I'd always encourage that Y collaboration. It's a justamente big word here in esto Ireland, I'm sure it's es in other parte de la jurisdictions. colaboración. Collaboration is the way forward for credit La unions. I think colaboración es trying to share justamente information lo más to help importante. the whole Hay que tratar de sector, compartir I think información is really the para way forward. asistir a I todo el think my sector. advice in this kind of instance would be to turn it around into a positive.
to help Me work parece que mi entirely consejo towards es these tratar de systems cambiar to esto y motivar disclose estos sistemas y this convertirlo en algo information positivo para que los and use it sistemas divulguen as esta an información. argument about why they're increasing, why they have, Y sufficient justamente capital, for example, resaltar por to qué meet tienen their capital suficiente capital requirements. para cumplir con How they're sus using requisitos de capital, por these ejemplo, extra surpluses o to cómo lower pueden interest utilizar rates on estos loans, on puntos raise para interest rates reducir for las tasas de savings and things interés of para that nature. préstamos, So ahorros y it's a positive demás. story, I would think, Me for parece the que es un policymakers and the punto positivo regulators. para And los it's, desarrolladores de I guess, políticas one y of those things where reguladores. it's education, but Y in me a parece very que justamente uno positive de estos way that I puntos think es can la be used educación in desde un convincing punto people why this is a good story to tell. positivo. Y creo que es Yeah, importante I convencer think, a las personas de both of por that's qué esta es exactly una right. historia But, adecuada para and thanks contar. to Charity too. I think it's such a Creo great comment que because it does es un highlight comentario there are maravilloso porque different sí situations for resalta different el systems hecho and que that people existen are diferentes credit union situaciones para systems are diferentes facing sistemas different challenges depending y on también their enfrentan system and where they're diferentes located. desafíos dependiendo And de su so I think it's an sistema y dónde important estén point too ubicados. on Me parece que es un there are punto commonalities importante. across both where we have Existen some aspectos other en systems being común challenged with sobre los segregated diferentes identities. So they sistemas y a la relate, vez that is the cómo los Cayman mismos Islands han sido example. desafiados y There a are la vez other cómo systems han out there that have aumentado. Por also ejemplo, faced, está la some islas inconsistencies. And I've really had to Caimán do a lot on the y también advocacy hemos side tenido que to hacer really mucho show desde the la parte de support from the incidencia y community así and de how esta manera important that apoyar a la institution is comunidad and that they cannot y operate the saber way que they esta are institución no with some of necesariamente puede those operar como really están high fees. con And estas I think the tarifas tan important distinction elevadas. Creo too, que as lo Paul, I think we're getting importante to, aquí, so como not for Paul profit lo doesn't resaltó, mean that you're no not es que earning profit within the no credit es union system, para but ganancias, reinvesting no that back significa que no lo está into your ganando, sino systems. que lo It's está not going to a reinvirtiendo en handful sus of sistemas. shareholders. It's not going Es to decir, no está 5 or 10 pasando people a to actually profit off of. 5 o 10 You're personas, reinvesting that into lower sino que rates, lo lower está fees, better access reinvirtiendo to en financial tasas más services, bajas, more modernizing acceso más systems. So it abierto is a para challenge, I diferentes think, the opciones credit e unions are inclusión facing financiera. Así que sí es un across the desafío globe que in las terms of cooperativas de making ahorro sure y that that crédito están story is enfrentando en told el in mundo terms of para how we asegurar que la historia reinvest se back esté in the system, contando y where así the definir cómo profits se está actually go, reinvirtiendo en el capital to sistema y make ver sure that dónde we are ingresa, really dónde safe and podemos ver sound la and operating ganancia, in a el level capital, that's para asegurar que really estamos seguros y advantageous for the operando en un global nivel que kind of sea de economic ventaja movement within that para country, este movimiento but económico y also global that en we el are país, filling that gap pero in what we're también que doing estamos llenando with that. ese And so it vacío is a y lo que challenge estamos for sure, but haciendo. making sure, Es yes, un we disclose desafío, things, but sí, also y debemos de telling that asegurar que estamos story of avanzando, pero how it's también reaching that contando una impact and historia what that para actually definir means cómo in estamos recovery for the logrando credit este union impacto y lo system. que esto significa para el sistema de cooperativas de ahorro y One crédito. final question for you from me. Will any of you be available for Una, autographs in Stockholm? quisiera saber si alguno de ustedes va a estar disponible Oh, David para did not like that question. autógrafos en Only Estocolmo. David, the real Solo rock David. star. That's right. Well, thank you all. Great informative Bien, session. I gracias. think everybody's got a lot Muchas out of this. If you're gracias. Una watching it, you want sesión someone else to watch informativa. it. I want to let you Si know that desean que you can lo watch it again on our veamos, YouTube channel. les We're para going to que have it up sepan, puedan later verlo en today. nuestro That's at canal de YouTube, YouTube, youtube.com/Woku. Again, it's going to be available later today at youtube.com youtube.com/Woku. And we were /Woku. talking about the World Credit Union Y Conference. justamente If you want to hablábamos sobre la conferencia participate de las and be cooperativas de there for ahorro y more crédito. advocacy Si sessions, we're desean hosting it in participar para Stockholm, más Sweden. As we sesiones de mentioned, it's the incidencia, 20th estaremos en anniversary this Estocolmo, year. From Suecia, July 14th to the del 14 al 16th, it 16 de is the julio del premier global credit 2025. union event Es every el year. evento And the theme this year is principal de las Future is cooperativas de Cooperative, ahorro y in crédito line with the y International Year of el Cooperatives. tema Simply es scan the QR code on your screen alinearse right now con la to register. cooperación If you don't have the phone internacional. handy, Pueden head escanear to el código QR en pantalla wcuc.org, para look for and registrarse. Si register no for. tienen el I'll tell you, teléfono a we promise mano, this to be ingresen an a historic event. We would love to wcuc.org y see se all of pueden you there registrar. this summer. Nos Thanks for joining us, encantaría everybody. Have a verles great day. este verano en Estocolmo, Suecia. Gracias por unirse a la sesión del día de hoy. Hasta luego.